es privado, es decir, si lo dejas acá guardado no quiere decir que otra persona en algún lugar del mundo lo pueda ver también. Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a AP Arquitectura. En el video de hoy vamos a saber cómo colocar nuestros proyectos en 3D acá en Google Earth para que se vean. No van a ser públicos, solo los vamos a poder ver nosotros, pero va a ser suficiente para cualquier tipo de presentación en los que necesitemos emplazar nuestro proyecto. Tenemos esta, la casa en la ladera. Lo que tenemos que hacer es ir a archivo, geolocalización. Aquí vamos a borrarle la localización para darle un nuevo lugar. Añadimos localización y acá vamos a buscar simplemente un terreno que nos sirva para localizarlo. Vamos a colocarlo acá en una parte lejana. En proveedor colocamos Digital Globe, ajustamos la vista de nuestro terreno, vamos a colocarlo por acá y le vamos a importar. Listo, vamos a dejarlo por acá, vamos a archivo, exportar, modelo 3D y acá le damos a archivo googleearth.kmz. Una vez exportado, ahora vamos a nuestro programa en Google Earth. Acá apenas abrimos el programa, vamos a archivo, abrir. Acá buscamos el formato, en este caso colocamos KMZ, hay que tenerlo muy presente y buscamos solamente nuestro archivo. Y acá está con el logo de Google Earth. Y este automáticamente nos lleva al lugar. ¿Por qué? Porque en SketchUp ya tiene los datos del lugar donde colocamos nuestro proyecto. Y acá lo tendríamos, digamos que dependiendo al equipo y a la complejidad del proyecto, se puede demorar la carga, puede ser un poquito lento el programa de Google Earth. En mi caso poco me anda, no me quiere girar bien, se puso bastante lento, así que en lo posible procuren que el proyecto sea lo más limpio, o si es solo una volumetría estaría mejor todavía, para evitar que el computador se sobrecargue, el equipo se sobrecargue y tengas problemas después de visualización. Pero básicamente acá lo tenemos. Y así lo puedes intentar con cualquier proyecto. Eso sí, tienes que tener muy en claro, es privado, es decir, si lo dejas acá guardado no quiere decir que otra persona en algún lugar del mundo lo pueda ver también. Para esto es un proceso diferente, es un proceso más largo, en el cual el modelo se somete a revisiones por parte del equipo de Google Earth. Acá nos dan los pasos, así que bueno, ese ya es otro proceso, es algo muy diferente a lo que necesitamos nosotros, pero bueno, aquí funciona, no hay absolutamente ningún problema. Así que si te ha servido el video, no olvides dar un gran like, suscribirte y activar la campanita, ya viste que es muy sencillo. Y bueno, no siendo más, hasta la próxima.